Servimedia, un nuevo encuentro informativo, y vamos a hablar de la discapacidad y vamos a hablar de una encuesta denominada EDAD. Ahora explicaremos por qué se llama así. Una encuesta que se realizó en el año 2020, aunque hemos conocido el resultado en este año 2022. Una encuesta muy importante que ha actualizado una serie de datos desde hace décadas. No conocíamos con detalle los valores de esta encuesta. Les digo, las personas vinculadas con la discapacidad. Una encuesta que da para hablar de muchísimos temas, de educación, de trabajo, de discriminación, de un montón de variables que vamos a ir analizando durante esta mañana. Y para poner en valor, como digo, este resultado de la encuesta, sus consecuencias, la participación de las personas con discapacidad en la misma, quería dar la palabra a Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI. Buenos días, Luis. Luis, buenos días. No te oigo, Luis. ¿Me oyes? Luis, a ver si podemos, le vemos en pantalla, pero no conectamos con él. Mira a ver si podemos conectar. Bueno, tengo aquí a mi lado a Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Operaciones y Convenios de Fundación 11 y además directora general de Inserta. Buenos días, Sabina. Esta actualización de la encuesta, como decía al principio, es un paso muy importante para el mundo de la discapacidad, ¿no? Es importantísimo, es realmente la operación estadística más importante que realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Se realiza cada 10 años y, bueno, como vamos a tener la oportunidad de compartir con Margarita, que es la directora de las estadísticas sociales en el INE, ella nos va a explicar más, pero yo creo que es el momento, ¿no?, un poco hito para el colectivo y para todos los que estamos trabajando en el ámbito de la discapacidad para hacer un balance, ¿no?, y para tener una panorámica, ¿no?, de todos los asuntos relacionados con la inclusión que interesan, ¿no? Después, España es un país que tiene buenas estadísticas en relación a la discapacidad, que vamos mejorando poco a poco y que tienen una mayor actualización, pero yo creo que es un hito, ¿no?, dentro de un poco lo que es el disponer de información muy detallada y muy precisa, y es importante, ¿no?, darle toda la visibilidad posible. ¿La última encuesta cuándo se hizo? 2008. 2008, o sea que han pasado sí, algo más 12 años. 10, suelen ser cada 10 años, pero todas las dificultades de la pandemia y, bueno, ha sido complicado, ¿no?, el sacar adelante la operación y bueno, ha llegado con un poquito de retraso con la frecuencia que suele ser de 10 años, pero bueno, bienvenida sea, claro. ¿Y por qué el nombre de EDAD? Cuéntanos. Discapacidad, autonomía y situaciones de dependencia. Eso es, muy bien. A ver si podemos conectar con Luis Cayo. ¿Me escuchas, Luis? Antes te escuchábamos. Ahora sí. Ahora sí, por fin ya te podemos escuchar. Cuéntanos, Luis. Bueno, pues gracias a Servimedia por acoger este webinario, a todas las personas participantes como ponentes, desde la Administración Pública, el INE, la subdirectora general, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y del ámbito de la academia, pero también del activismo, como Agustín Huete, de la Universidad de Salamanca y responsable del punto focal de discapacidad y estadísticas del CERMI, y a los compañeros y compañeras de Fundación 11, a Sabina, que ya ha saludado, a Fernando, y a las personas que nos siguen. La realización de este seminario pues tiene que ver con algo que ya se apuntaba. La información es saber, pero también es poder, no poder del malo, poder que subyuga o oprime, sino poder que transforma. Y conocer la discapacidad, que es un fenómeno amplísimo, transversal, muchas veces oculto, sobre que no hay demasiados focos en ciertos nichos, en ciertos ámbitos, pues es una necesidad imperiosa, no solo para saber de qué estamos hablando y tomar las decisiones adecuadas, sino sobre todo para enfocar y dirigir las políticas públicas, las decisiones de los grandes operadores públicos o privados, ¿no? Y por eso el sector de la discapacidad tiene un especial interés en conocer, en profundizar y en extender pues, la realidad del fenómeno de la discapacidad en España. Y bueno, ¿con quién mejor que con el INE, con el gran operador público de la información estadística, y participando, contribuyendo a que esta información, esta EDAD 2020, presentada hace muy pocas semanas, en el mes de abril, ya disponible
para cualquier persona que quiera investigar, ampliarla, pues llegue al máximo de la ciudadanía, ¿no? Ese es el objeto de este seminario. Que llegue, José Manuel, en dos ámbitos. Quiero destacar el papel de Fundación 11 a través de Odismed, que es una herramienta estadística de explotación de la información disponible sobre discapacidad, para que esta encuesta llegue no solo a los iniciados, a las personas que tenemos un interés directo, sino a otras muchas personas que quieren conocer de discapacidad. Y hoy pues ya se pone en Odismed un canal específico destinado a proporcionar un conocimiento para cualquier persona que esté interesada sobre los resultados de la edad, ¿no? Vamos a comenzar con 3 ámbitos más circunscritos: el perfil de las personas con discapacidad, el asunto educativo, el ámbito de la educación, que es absolutamente principal, y el empleo y actividad económica, pero continuaremos. Después Sabina Lobato explicará el contenido de esta acción de acompañamiento a la difusión y proyección de la encuesta. Y después una mirada, y concluyo ya estas palabras iniciales, sobre uno de los aspectos pues más dramáticos para las personas con discapacidad, que es la discriminación, la existente y la percibida, ¿no? Hoy mismo el Boletín Oficial del Estado publica 2 leyes, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, y una modificación del Código Penal para castigar más severamente las conductas discriminatorias, ¿no? Dentro de ellas están las personas con discapacidad. Y bueno, pues como decía, la discriminación es un hecho trágico en la vida de las personas con discapacidad, y es muy importante saber qué nos dice la edad de estos elementos a veces más cualitativos, pero que hay datos estremecedores, ¿no? Yo el día de la presentación con el presidente del INE señalaba, por ejemplo, pues que en educación, en escolares de menos de 15 años, el 20% de los escolares con discapacidad se sentían discriminados por razón de su discapacidad. Esto nos debe llevar a hacer pensar y sobre todo a actuar. Qué importante es la información siempre, Luis, en este caso, y sobre todo tener, por ejemplo, este dato que acabas de dar sobre la educación, tener esa información para luego ejercer las políticas, ¿no? Porque si no conoces de qué estamos hablando, difícilmente puedes abordar un compromiso con la sociedad, ¿no, Luis? Sí, absolutamente. En el movimiento de la discapacidad, en CERMI, Fundación 11, en todas las grandes organizaciones que representan a las personas y a las familias, no queremos solo el conocimiento para aislarlo y dejarlo en una torre de marfil y que sea solo una cuestión que discutan personas que saben mucho, ¿no? Sino que debe ser un conocimiento puesto al servicio de la acción política, que fundamente buenas políticas públicas, buenas legislaciones, y como todo no se acaba en lo público, hay las empresas, los medios de comunicación, la sociedad civil también tiene que conocer esta información sobre discapacidad. Estoy pensando, por ejemplo, en consumo, ¿no? Estamos reforzando la dimensión de consumidor vulnerable, la mayor protección, pues las empresas querrán conocer las características de los consumidores con discapacidad, ¿no? O sea, que la proyección de la información que ofrece la edad es absolutamente productiva, y lo que tenemos que hacer es maximizarla, y eso es lo que estamos tratando con este tipo de actividades. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos a dar la palabra a Jesús Martín Blanco, que es el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, aunque me dicen que no está conectado, pero él me dice que sí, me está diciendo que sí, así que intentar contactar con él, por favor. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esto es lo que tiene el directo cuando estamos con las personas y cuando estamos interviniendo en un programa en directo, y vamos a presentar la herramienta, la que comentaba Luis, esta herramienta que ha desarrollado Fundación 11, concretamente Odismed, y concretamente una de las personas que nos acompaña aquí, Luis Enrique Quífez. Buenos días, Luis. Buenos días. Que Luis es responsable de estrategia de datos de Fundación 11 y de Inserta. Cuéntanos, Luis, explícanos cómo es esta herramienta, cómo podemos profundizar, cómo podemos conocer y cómo podemos entenderlo de una manera más sencilla para que todo el mundo lo comprenda. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Pues obviamente estamos aquí reunidos para hablar, para debatir en torno a la situación de las personas con discapacidad, un poco devolver la notoriedad que sin duda tienen las personas con discapacidad, que a veces queda un poco diluida. Creo que se habla poco sobre personas con discapacidad, y actos como este son fundamentales pues para reivindicar un poco la necesidad de que las personas con discapacidad estén
en primera plana. Efectivamente, como dice José Manuel, mi cometido es presentar una herramienta de visualización de datos que nace a partir de la publicación de los datos de la edad, que como saben y como ha señalado Sabina es el acrónimo de Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020, que hace pocas semanas, también como ha señalado Luis, se publicó por el Instituto Nacional de Estadística. Desde ODISMED, desde el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de incorporar el que va a ser el referente fundamental en torno a las estadísticas, a los datos sobre discapacidad. Había que incorporarlos en nuestro observatorio y lo hemos hecho de manera significativa. Hemos creado un apartado específico para albergar los contenidos que ahora hay y que habrá, porque como también se ha señalado, iremos implementando mayores explotaciones y mayores aportaciones de datos de esta encuesta. En este punto también me gustaría señalar, como también se ha señalado anteriormente, la importancia del trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Me parece esta encuesta, otras también, pero esta me parece un ejemplo claro de colaboración público-privada, un caso de éxito, diría yo, ¿no? Muchas entidades hemos participado con nuestro conocimiento, experiencia, hemos aportado nuestro granito de arena para intentar hacer la mejor encuesta posible. Y esto solo sería posible con la predisposición y disposición del INE a esta colaboración. Entonces, agradecer públicamente el trabajo del Instituto Nacional de Estadística y de sus profesionales. Por supuesto, todos queremos más y mejores datos, pero a lo largo de los años el crecimiento y el volumen de información sobre discapacidad ha sido notable. En el futuro estamos seguros que habrá más y buen ejemplo de ello esta importantísima encuesta. Yo no me voy a dilatar más en este preámbulo, voy a pasar directamente a hacer una navegación, una especie de demo por la web de ODISMED, odismed.es, desde la que hemos incorporado pues esta batería de información, de variables de la edad. Bueno, pues desde la página web de ODISMED, en la esquina superior derecha, encontramos de manera destacada, digamos, el acceso a los datos. El enlace se llama EDAD 2020 y desde el mismo accedemos al desarrollo, a la visualización de datos que se ha generado en torno a la encuesta. Como apuntábamos, la encuesta tiene una enorme cantidad de información, una enorme cantidad de áreas temáticas. Solo están desarrolladas o solo están presentes ahora mismo 3, pero llegaremos hasta las 10 áreas en principio, aunque esto siempre es susceptible de que crezca, ¿no? La web se ha realizado atendiendo mucho y preocupándonos mucho por la accesibilidad. Hemos tratado de que la información que contenga sea lo más clara para el público en general, no solo, como también se ha señalado antes, solo para expertos e interesados en datos. Por tanto, cada gráfico, como vamos a ir viendo, está acompañado de un texto explicativo, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a interpretar pues, gráficos y estadísticas, ¿no? Las 3 áreas que vamos a ir viendo, no vamos a entrar en detalle en todos los datos que contienen, hay muchos, pero las 3 áreas que vamos a ir viendo son perfil de personas con discapacidad, es decir, una visión global del perfil de cómo son las personas con discapacidad en nuestro país, un área de educación y un área de empleo y actividad económica. Se puede acceder a cada una de ellas por estos bloques temáticos, estos son los 3 activos que están en esta parte central, o desde las secciones en la parte superior derecha, que también se puede acceder directamente de aquí. Empezando por la parte del perfil de las personas con discapacidad, como no podía ser de otra manera, el primer indicador que hemos incorporado es la proporción de personas con discapacidad por edades, para tener una foto de cuántas personas hay con discapacidad en nuestro país y cómo se estructuran por la edad. ¿Por qué la edad? Porque se trata de una variable fundamental. Hay
más variables de segmentación, como iremos viendo, pero la edad generalmente explica mucho en relación con las personas con discapacidad, porque es una situación conocida que a medida que se incrementa la edad, la proporción de personas con discapacidad pues es más intensa. Pues como digo, en esta primera visualización tenemos los datos segmentados por edad, pero también lo podemos segmentar por comunidad autónoma. Aquí están los filtros en esta parte superior y podemos elegir cualquiera de las comunidades autónomas e igualmente podemos elegir la información por sexo, es decir, hombres o mujeres. 4,4 millones de personas residen en hogares aquí en España, 4,4 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 9,5% de la población en España. Por supuesto, en las edades superiores, a partir de los 60 años, el volumen se incrementa y prácticamente representan el 60%, como vemos en el siguiente gráfico. Número de personas con discapacidad por edad. Igualmente se puede segmentar, en este caso, por sexo y por comunidad autónoma. Como decíamos, en este gráfico, acompañado nuevamente de un texto para ayudar a la gente a interpretar lo que está viendo, vemos que hay un 59,9%, es decir, 2,6 millones personas que superan los 64 años. También a veces es difícil, como decíamos antes, interpretar para determinadas personas los datos de manera gráfica. Por eso se incorpora igualmente un acceso para ver la información en formato tabla. Si presionamos en formato tabla, veremos los datos directamente en una tabla con los filtros que hayamos seleccionado. Y por último, también muy importante señalar que toda esta información se puede descargar. Los datos se pueden descargar. Esto ayudará mucho a población en general, pero también mucho a periodistas, a investigadores que requieren de los datos para su trabajo en su día a día. Siguiendo con esta sección, bueno, pues hemos mapeado la situación de las personas con discapacidad. Tenemos un gráfico que nos informa donde hay una mayor proporción de personas con discapacidad. En este caso, las comunidades cuyo color es más intenso es donde hay una proporción mayor de personas con discapacidad. En este caso es Galicia, Canarias y Castilla-La Mancha. Y podemos igualmente segmentar esta información, en lo que hablábamos antes, para abordar políticas públicas. Pues, por ejemplo, si se quiere analizar o acceder a un programa para jóvenes, pues sería bueno saber dónde están los jóvenes con discapacidad en España. Bueno, pues segmentamos esta información entre los jóvenes de 16 a 29 años, vemos que el mapa cambia, el sombreado cambia, la proporción más alta ahora ya es Canarias, es Asturias. Bueno, este tipo de análisis un poco más finos es lo que nos permite esta herramienta de manera muy sencilla, muy intuitiva y, como decíamos, para el público en general. Más información, pues por supuesto la información de personas con discapacidad en hogares españoles, es decir, cuántos hogares en nuestro país, residen personas con discapacidad. Hay 3,9 millones de hogares en España en el que residen al menos una persona con discapacidad, pero el dato quizá más significativo, más llamativo, es que hay 1,1 millón de hogares en los que residen personas con discapacidad que viven solas. Esto también nos puede ayudar a hacer política, también nos puede ayudar a implementar acciones, y también tenemos esta información territorializada. Por ejemplo, y a modo de ejemplo, si vamos a Castilla y León, ese porcentaje de personas que viven solas se dispara. Estamos hablando ya de un 35,4%. Bueno, estas son cosas muy importantes a la hora de planificar acciones en torno a la discapacidad, que ayudan al público en general, pero también a la acción política, ¿no? Tenemos más información, personas con discapacidad según tipo de discapacidad. La discapacidad
cuya presencia es mayoritaria, es la de movilidad, las del agrupado, que se llama vida doméstica, es decir, dificultades a la hora de realizar determinadas acciones de la vida cotidiana, de la vida doméstica, el autocuidado, pero de nuevo, y gracias a los filtros, podemos descubrir otros patrones, es decir, si recurrimos, por ejemplo, al tramo de edad y volvemos a los jóvenes, vemos que la movilidad deja de ser el primer grupo de discapacidad y pasa a ser la vida doméstica o las interacciones y relaciones personales como discapacidad o grupo de discapacidad más dominante. Se analiza también las personas con discapacidad por tipo de deficiencia. Ese grupo de discapacidad tienen unas deficiencias que las han generado y aquí las analizamos. La deficiencia principal es la osteoarticular. Generalmente al final agrupamos todos en ese gran grupo de discapacidades físicas que a veces oculta realidades muy diferentes dentro de él, pero bueno, deficiencias osteoarticulares son las que mayor peso tienen, deficiencias del oído, las visuales, por supuesto, que generan el 14% de las discapacidades. La causa de la discapacidad, también fundamental, la enfermedad como primer origen, como primera causa de la discapacidad, pero también los procesos degenerativos derivados de la edad. Ya hemos visto la relación, nuevamente, la relación de edad y discapacidad, pero de nuevo, si segmentamos esta información entre los más jóvenes, vemos que obviamente los procesos degenerativos relacionados con la edad no es la primera causa de discapacidad y ocupa el primer lugar los problemas de origen cognitivo o las causas de origen cognitivos. Bueno, podemos seguir segmentando esta información mucho más para dar dos pinceladas más de los otros bloques. En el bloque de educación tenemos el tipo de escolarización de nuestros jóvenes con discapacidad, en el que vemos que el 49% de los niños de 6 a 15 años con discapacidad están escolarizados en centros ordinarios, lo cual es una buena noticia, pero requieren o están recibiendo apoyos personalizados. Esta misma información la podemos ver por sexo, si los niños o las niñas están escolarizados en un tipo u otro de régimen escolar, y también tenemos el grado de absentismo escolar por motivo de discapacidad. Esto también rompe ciertos tabús. Vemos que prácticamente el 47% de nuestros jóvenes no han faltado ningún día a la formación. Parece que tanto en el ámbito laboral como en el ámbito escolar parece que el absentismo es la norma general de la discapacidad, y eso es un tabú, no es realmente cierto. Y los datos nos ayudan a desvelar tabús y a acabar con ciertos tabús e incoherencias que no se sostienen, ¿no? O que los datos no lo sostienen. Y, por último, en esta sección, el nivel educativo de las personas con discapacidad. Bueno, vemos que hasta un 10,6% tienen estudios superiores. Es cierto que el nivel formativo, sabemos que el nivel formativo de las personas con discapacidad está por debajo del alcanzado por la población general, pero esto también tiene muchas matizaciones, de nuevo por la edad. Aquí, en este caso, tenemos una segmentación por 4 variables. Podemos ver los datos por sexo, por comunidad autónoma, por tramos de edad y por grupo de discapacidad. En esto es necesario alertar que una segmentación con tantas variables puede llevarnos a la reducción muestral. Esto es una cuestión un poco técnica. Se pierde cierta fiabilidad de los datos. Nuestra recomendación es que se cruce uno o dos variables para tener una fiabilidad mayor de los datos, pero la combinación de estas 4 variables es posible y nos da información muy rica y muy interesante para analizar
el nivel educativo de las personas con discapacidad. A modo de ejemplo, si nos vamos a los tramos de edad, de nuevo, más jóvenes, bueno, pues, o en edad incluso laboral, de 30 a 44 años, vemos que el incremento del nivel de personas con formación superior se dispara hasta el 20,5, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizarlos de manera segmentada para tener un acercamiento real a la información que estamos tratando. Y por último, la última pincelada en cuanto a empleo, tenemos o hemos plasmado, hemos dibujado la relación con la actividad económica. Aquí están todas las edades, por tanto, la situación habitual es de hasta un 86% de personas que ni trabajan ni buscan empleo, o que podemos considerar como inactivos, pero naturalmente, si nos vamos a los tramos de edad en edad laboral, por ejemplo, de 30 a 44, el número de los que llamamos inactivos, o en el caso contrario, los trabajadores, se disparan al 31,3, un poquito menos de 45 a 64. Bueno, y igualmente podemos jugar con el resto de variables, por ejemplo, ver esta información para, no sé, Andalucía. Y ver esta información en tabla. Y el último gráfico que hemos incorporado, de momento, insisto, en los próximos meses habrá muchísimos más, es la situación profesional. Es decir, entre los que sí trabajan, cuál es su situación actual. La mayoría son personas asalariadas, hasta un 78%, un 78,4%, pero este gráfico también es muy interesante para conocer, por ejemplo, el grado de emprendimiento de las personas con discapacidad. Un 10%, un 10,4%, que coincide además con estadísticas, con la información estadística que tenemos de otras fuentes. Un 10,4% de nuestras personas con discapacidad emprenden, son emprendedores o autónomos. Igualmente podemos ir viendo esta información por las 4 variables de segmentación que hemos incorporado. Bueno, no me voy a dilatar mucho más, hemos dado una pequeña pincelada de cómo se navega y dónde está esta información. Podríamos tirarnos toda la mañana cruzando datos, no tiene sentido, ahora viene un debate mucho más interesante y con él les dejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis Enrique, por esta pormenorizada explicación de esta herramienta. Bueno, como ven, podemos ahondar en todo tipo de datos. En este caso, insisto, hemos ahondado en 3 puntos, que son los perfiles, la educación, las personas con discapacidad, la educación y la parte del empleo y la actividad económica, que son aspectos importantes. Luego se irá desarrollando, como explicaba Luis Enrique. Bueno, teníamos una conversación pendiente con Jesús Martín Blanco, que es el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que ahora sí podemos conversar con él. Ha habido ahí una confusión, seguramente ha sido un error mío del enlace. Jesús, buenos días. Jesús, ¿me escuchas? Tenemos ahí a Jesús, pero no sé por qué no podemos, está como bloqueado. Ahora sí, Jesús. Buenos días. Disculpar que yo Nada. me he metido en otro enlace. Sí, seguramente ha sido error mío que te envié un enlace y luego hemos tenido otro, así que asumo mi parte de culpa. No pasa nada. Aquí estamos. Pues nada, Jesús, estamos explicando esta herramienta, no sé si has podido escucharla. El objetivo de este encuentro es precisamente recuperar esta encuesta de edad que se conoció, que fue un trabajo del 2020 que hemos conocido en este año 2022. Recordemos que la anterior encuesta fue del año 2008 y que nos aporta una infinidad de datos para poder hacer políticas públicas, ¿no, Jesús? Pues bueno, pues yo en primer lugar quiero agradecer a la Fundación ONCE una vez más pues que haya desarrollado esta herramienta pues que nos va a permitir acercar los resultados, los principales resultados de la edad a la sociedad a través de este producto de visualización de dichos resultados que acabamos de ver también en formatos accesibles. Y hay que decir que de nuevo la sociedad civil arrima el hombro para que en este caso pues, el público no experto entendamos la naturaleza de una operación estadística que nos dice cuál es la realidad de las personas con discapacidad en España. No quiero olvidar que hoy que hablamos de discriminación, de datos y de estadística,
con discapacidad y sus familias con los que se está cebando esta guerra en el corazón de Europa, esta guerra cruel, y que son datos que debemos también conocer e incorporar al escudo social de España para que no pierdan, para que no perdamos los de siempre. Hemos convocado, seguramente será este viernes, al grupo de crisis que constituimos pues, con el CERMI, con Fundación 11 y al que se incorporarán otros ministerios competentes pues, para hacer un balance de la situación y bueno, pues dibujar nuevas medidas de actuación con estas personas que están llegando, algunas están yendo y otras que llegarán con discapacidad y sus familias a nuestras fronteras. También hoy, José Manuel y amigas, pues ponemos de manifiesto que la humanidad pues precisa de ciencia para obtener conocimiento y en base a ese conocimiento pues podamos impulsar pues políticas públicas eficaces, basadas, como acaba de decir el compañero, pues en esta evidencia de los datos, también en el rigor de la comprobación y no en la intuición, en los estereotipos que siguen siendo esos muros de contención para la inclusión de las personas con discapacidad. También en el día de hoy y también con la actualización de la edad, pues damos respuesta pues a una ley que a veces se nos olvida que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad forma parte del ordenamiento jurídico interno y tiene un artículo, el 31 concretamente, que nos dice que los Estados parte, como es España, pues tienen que recopilar información adecuada, incluida los datos estadísticos y de investigación que permita, como acabo de decir, formular, aplicar políticas públicas para dar efecto a este Tratado de Derechos Humanos. En este sentido, pues los datos de esta operación estadística y de que se mejoran o, bueno, al menos su explotación con la herramienta que ha preparado Odismet nos aproximan a realidades que los poderes públicos debemos conocer para poder atender pues debidamente. Pero ante todo, fijaros, acreditan alguna cuestión que a veces pasa desapercibida. Y es que la diversidad humana existe en nuestras familias, existe en nuestros barrios, en nuestras escuelas, existe tantas veces como es en mi caso en nosotras mismas. Y hoy ya disponemos de esa confirmación de este hecho social que es la discapacidad. Pero no olvidemos, y esto lo tenemos que tener grabado de alguna manera a fuego en nuestra conciencia social, que hemos sido y hemos estado siempre, y que aunque antes se nos negaba, se nos escondía por no ser merecedoras ni siquiera de formar parte de este cómputo social, hoy gracias a estos trabajos somos también un indicador demográfico de España y también lo más importante, que es a lo que tenemos que aspirar como sociedad, tenemos que aspirar como grupo humano, queremos ser ciudadanía con voz. Y debemos tener presente estos números que muestran sobre todo vidas, que muestran necesidades y expectativas de gente que debemos incorporar a la agenda pública del gobierno, también a la agenda pública, a la agenda asociativa. Pues esta foto que arroja esta encuesta, pues debe ser escrutada y herramientas, como digo, como esta, nos permiten escrutarla hasta el último de sus detalles. Para no obviar también realidades minoritarias y muchas veces minorizadas y para que la discapacidad también se entienda desde la interseccionalidad, porque también somos migrantes, también somos trabajadoras y trabajadores, también somos mujeres, también somos personas LGTBI, somos personas mayores que envejecemos cada vez más, somos niñas y somos niños. Y muchas veces estos factores que muchas veces algunas personas niegan, pues cuando se acumulan generan nuevas opresiones
y generan muchas discriminaciones de mayor entidad. En esta Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad tendremos en esta encuesta una herramienta pues, de referencia para que nuestro trabajo sea más solvente, para llegar donde está, donde quiere la gente y donde están esas discriminaciones. Sin duda es un buen ejercicio de democracia, esto que ha pasado desde la presentación de la EDAD y bueno, con herramientas como la que estamos hoy aquí presentando. Pero sobre todo desde esta Dirección General, desde el Gobierno, tenemos que humanizar estas cifras y las tenemos que humanizar con leyes que anclen nuestros derechos para que nadie tenga la tentación de comprometerlas. También quiero poner en valor al Observatorio Estatal de la Discapacidad, que es un instrumento técnico de la Administración General del Estado que se encarga también de la recopilación, sistematización, actualización y generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, y que sus productos se erigen como un referente para conocer más y mejor esta realidad social y también para comprenderla desde todas sus aristas. Yo os animo a que visitéis su página web, que es observatoriodelaDiscapacidad.info, porque hay información de mucho valor, como digo, para estudiar, para analizar, para escrutar pues esta realidad humana que, como decía antes, forma parte de nuestra cotidianidad. Y la inclusión, hoy que hablamos también de discriminación, solo es posible, o al menos yo lo considero así, cuando se cree en ella, cuando se blinda en la norma y cuando se invierte para su despliegue efectivo, y esta debe ser una política de Estado. Un asunto de país, porque en la España de 2022 no cabe negar el voto a compatriotas con discapacidad. Ya es ilegal esterilizar a mujeres sin su consentimiento y ahora las personas con discapacidad tendremos apoyos para que nuestra voluntad se respete en la ley. Este es el paisaje que nos gusta, este es el paisaje en el que debemos transitar en España, un paisaje en el que no se practique desde que nos levantamos hasta que nos acostamos discriminaciones sistémicas que muchas veces las personas con discapacidad ya no vemos o ya no nos animamos a denunciar porque forman parte de nuestro día a día. Y esto también es construir presente y es proyectar un futuro, porque esto también son, sin duda, derechos humanos, que no es otra cosa que respetar a las personas cualesquiera que sean sus circunstancias y apoyarlas y apoyarnos, en este caso, para que estemos, para que seamos todas en España y en Europa. Muchísimas gracias. Con tu intervención, solo una cuestión que te quería comentar, según lo estabas diciendo, tanto el Observatorio como DISMED, como el trabajo de Fundación 11, como por supuesto la encuesta del INE, también hay que decir que se impliquen los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, para conocer este detalle, porque nos estaba explicando Luis Enrique que luego tú puedes bajarte con más detalle a cada comunidad autónoma, incluso a cada municipio. Es decir, que es una herramienta para pie de base, Jesús. Evidentemente, nosotros, con el permiso de Fundación 11, lo haremos llegar a la delegada de discapacidad que pertenece al Consejo Territorial de Servicios Sociales, pues para que conozcan esta herramienta que acerca estos datos de esa encuesta oficial, valiosa, que es la edad, y para que, bueno, pues para que miren en qué pasa en sus territorios, en estas administraciones que son, en definitiva, las que hacen las políticas más cercanas a la ciudadanía, a los servicios sociales, con lo cual haremos llegar, por supuesto, a los responsables de discapacidad, de servicios sociales de todas las comunidades autónomas, con permiso, aquí lo pido en público, de la Fundación 11.
Permiso concedido, ¿verdad, Sabino? Ningún problema. Al contrario, cuanto más se conozca la herramienta, muchísimo mejor. Jesús, muchísimas gracias por tu intervención. Perdona por esta complicación técnica que hemos tenido, pero bueno, el directo tiene estas cosas. Sin ningún problema, y muchísimas gracias, como siempre, por invitarme. Un abrazo. Voy a saludar ahora a Margarita García Ferruelo, que es subdirectora general de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE, Instituto Nacional de Estadística. Buenos días, Margarita. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la diferencia de esta encuesta del año 2020, realmente, aunque hemos conocido el 2022, con la encuesta anterior del 2008? Al margen de que hayan pasado los años, ¿ha habido, me imagino que diferencias, matices, condiciones estadísticas de analizar distintas de las del año anterior, del año 2008? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar con el INE en este diálogo, podemos decir. Y, por supuesto, gracias a todos los participantes, porque todos ellos han formado parte del grupo de expertos que nos han ayudado a llegar a tener la información de esta encuesta. Desde 2008, lógicamente, han pasado entre 12 y 13 años desde que recogimos la información de la edad 2020, y los procesos estadísticos en este periodo de tiempo también han ido avanzando. Pues, bueno, pues la encuesta 2020 ha aportado importantes mejoras respecto a la metodología utilizada en 2008. Por ejemplo, se ha optimizado el método de recogida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hemos tenido mucho interés en reducir la carga de los informantes. En el año 2008, para detectar a los hogares que tenían alguna persona con discapacidad, se pasaba a todos los hogares que habían sido seleccionados en la muestra una batería de 45 preguntas. Hubiera o no hubiera en ese hogar persona con discapacidad. Por otro lado, en estos 12 años los métodos de recogida también han cambiado. El INE ahora utiliza recogida web, recogida telefónica y, cuando es necesario, recogida personal. Por lo tanto, digamos que los cuestionarios hay que adaptarlos a este tipo de canales de recogida. Una entrevista telefónica no puedes estar más de 25, como máximo media hora con la persona, porque si no se produce cansancio y puede producir el rechazo a la colaboración. Por lo tanto, a través del grupo de expertos tuvimos que analizar los cuestionarios de 2008, modificarlos, reducir las preguntas que filtraban la detección de si en el hogar había una persona con discapacidad o no. Y eso llevó mucho tiempo. La demanda de la información, la primera llamada que llega al INE para realizar la encuesta llega a través del CERMI, creo recordar que ya en 2016. 2016-2017 empiezan todos los trabajos, el proyecto, y en 2018 se crea el grupo de expertos, estoy hablando de memoria, y para que os hagáis una idea de la complejidad de este proyecto, hemos estado trabajando durante más de año y medio en reuniones, obviamente no continuas, pero sí nos reuníamos prácticamente una vez al mes, una vez cada 2 meses. Se revisaron los cuestionarios y se llegó a una redacción, digamos, actualizada con la situación que los expertos nos decían del colectivo de personas con discapacidad. Otra mejora que incorporamos respecto a 2008 es intentar conseguir la respuesta directa de la persona con discapacidad. Hay personas que tienen una discapacidad intelectual, personas con deterioro cognitivo o dificultades de comprensión por algún tipo de discapacidad que podían no comprender bien la pregunta tal y como estaba redactada. Bueno, pues gracias a la Fundación 11 y a Plena Inclusión, a la ONG Plena Inclusión, se pudieron traducir los cuestionarios a lectura fácil. De esa manera pudimos obtener una respuesta directa de personas con discapacidad. Es cierto
que también en algunos casos hemos tenido que obtener la información de manera indirecta a partir de otra persona. En el grupo de expertos nos insistían que la visión que tiene sobre las dificultades la propia persona con discapacidad o el cuidador o la persona más allegada son muy diferentes, y de ahí la insistencia del grupo de expertos a que fuera la propia persona a investigar quien diera la información. Por otro lado, Eurostat, la Oficina Estadística Europea, digamos que recomienda cada vez más el uso intensivo de información administrativa. Aunque esto es una cuestión demasiado técnica, pero sí que creo que se debe mencionar. Hemos utilizado la información administrativa que proporciona la base estatal de personas con discapacidad del Inserso y el sistema de información del sistema de autonomía personal y situación de dependencia, el SISAD, también que gestiona el Inserso, a través de las comunidades autónomas, para hacer un diseño muestral más eficiente, y a su vez la hemos utilizado para también reducir la carga del informante. ¿Cómo hemos hecho esto último? Pues hemos cruzado la muestra de las personas seleccionadas para responder a la edad con estos sistemas de información, y aquellas personas que tenían un grado de dependencia 2 o 3 o un grado de discapacidad muy elevado ya no pasaban por ese filtro para detectar si en el hogar había una persona con discapacidad, sino directamente ya íbamos a esa persona porque a efectos de la encuesta considerábamos que iba a tener con una probabilidad altísima discapacidad. Margarita, estás hablando del grupo de expertos. ¿Nos puedes dar algún detalle de qué tipo de expertos? Creo que tenemos aquí alguno presente. Sí, ¿Ha participado en esta? Participando aquí. Vamos a ver, nosotros somos estadísticos. Los estadísticos, cuando nos enfrentamos a un proyecto nuevo, y en el caso de la edad, siempre que lo hacemos es un proyecto nuevo, porque pasa tantos años desde la última edición hasta que abordamos la nueva, que nosotros desconocemos si el fenómeno, las definiciones han cambiado. Desconocemos si la información que se necesita para luego diseñar esas políticas, esas nuevas políticas públicas, o mejorar las ya existentes, son las mismas que se necesitaban en las ediciones anteriores. Y luego también necesitamos un marco en el que basarnos. Todo eso nos lo tienen que dar los expertos del mundo de la discapacidad, y hemos contado con la colaboración espero no olvidarme de nadie, de la Fundación 11, del CERMI, del Ministerio a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Luis, que ha presentado la herramienta, también ha estado por ahí, Antonio Jiménez Lara, que cuando ha participado estaba en el observatorio, ¿no? Agustín, te estoy viendo, no sé si, sí, también. me estoy equivocando. Sí. También ha estado Plena Inclusión y, por supuesto, el INE, y creo que no me olvido de nadie. Todos ellos, bueno, tengo que decir que aquí en el INE estuvimos a punto de ponerles un apodo, los carpantas de la información sobre discapacidad, porque estaban hambrientos de información. Todos querían en su ámbito pedir la información que realmente se necesita, y en el INE nos tocaba jugar el papel de contención, decir, esto es una encuesta por muestreo, es una entrevista a personas con discapacidad, pero bueno, finalmente fuimos muy buenos, muy flexibles, y ahí está la cantidad de información que ha generado esta encuesta. Y desde luego desde aquí agradecer la participación, porque han trabajado muchísimo para poder llevar a cabo lo que hemos visto en la exposición. Margarita, y ahora que tenemos toda esta información, que ahora ha salido esta herramienta, ¿cómo podemos trasladarla para que la sociedad sea consciente del valor que tiene toda esta información? Hablábamos antes con Jesús Martín Blanco, con políticas de Estado, políticas autonómicas, locales, pero también para sensibilizar a la sociedad en general de la importancia que tiene este porcentaje de la población, estos 4,3 millones de personas, sus consecuencias, su participación ciudadana, su participación en el mundo del empleo, en el mundo de la educación. ¿Cómo podemos trasladar esta sensibilización hacia los demás?
Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, queda mucho camino por recorrer. Yo como estadística y como profesional del INE, lógicamente todas las encuestas, todas las operaciones estadísticas, la finalidad es facilitar información, porque la información estadística es el soporte de las decisiones políticas, y de manera que permitan diseñar políticas, en este caso políticas cada vez más inclusivas. Pero cuando yo tomé contacto con el mundo de la discapacidad profesionalmente, pues fue con la primera encuesta que hizo el INE en el año 1986. Y en aquel momento había una confusión terminológica enorme y muy terrible, porque se utilizaban términos simplistas y estigmatizantes para referirse a las personas con discapacidad. Si vemos todo lo que hemos avanzado hasta este momento, el INE además ha estado comprometido desde aquel momento, desde aquella primera encuesta. Ha realizado 4 encuestas específicas, pero es que además cada vez más en cualquier encuesta social o en cualquier encuesta, operación estadística en la que la discapacidad se considere una variable necesaria, variable relevante, se está midiendo. Eurostat nosotros tenemos un reglamento europeo para realizar las encuestas sociales, y hay una variable común que establece el propio reglamento, que debe medirse en todos los dominios, tanto en el mercado laboral como en las encuestas de salud, como en las encuestas de aprendizaje educativas, de aprendizaje de adultos. Se tiene que meter la variable, se tiene que investigar la variable discapacidad. Eurostat ha apostado por el uso de la información administrativa y por la inclusión de preguntas, no por la realización de encuestas específicas. Sin embargo, España ha realizado 4 encuestas específicas a lo largo de 4 décadas, de una gran envergadura, de la envergadura de la edad. Y solo en Europa en la Unión Europea hay otros 2 países, Italia y Francia. Y bueno, el Reino Unido también tiene una encuesta de la envergadura de la española. Es decir, que el INE se ocupa de la discapacidad. ¿Cómo sensibilizar a través de la información que produce, en este caso, el INE a la sociedad? Pues el INE tiene su política de difusión. Lógicamente hay que difundir esa información hacia la sociedad. Pero dentro de la política de difusión del INE no está el hacer, por ejemplo, una presentación a los medios de comunicación, una rueda de prensa. En la edad 2008 y en la edad 2020 se ha hecho una rueda de prensa, y queda esa labor en mi opinión, esa labor de los medios de comunicación de dar a conocer toda esta información. Y también creo que queda mucho camino por recorrer, pero que se ha avanzado muchísimo. En este fin de semana se le ha dado muchísima visibilidad en los medios de comunicación, por ejemplo, al evento de el Orgullo Gay. Y me llamó muchísimo la atención en un medio de comunicación yo creo que ha sido ayer o antes de ayer, que se ha entrevistado a una persona LGTBI que tiene discapacidad. Es decir, que cuando Jesús hablaba de esa interseccionalidad, ahí la tenemos, pero ya está en los medios de comunicación. Y yo creo que es la manera de llegar a la sociedad, a través de los medios y, por supuesto, a través de una educación importantísima en nuestros jóvenes de respeto a la diversidad y una educación, en definitiva, inclusiva. Sí, y nosotros queremos poner nuestro granito de arena en esta difusión, pero no solo nosotros, sino el resto de medios de comunicación. También por eso el encuentro de hoy. Bueno, han escuchado por ahí una voz desde Agustín Huete. Buenos días, Agustín. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. El súper experto desde hace ya... Él es muy joven, pero es súper experto hace ya muchísimo tiempo. Él trabaja en el grupo de expertos estadísticos precisamente en el CERMI, además de otras actividades que tiene. Agustín, tú has participado en este grupo. ¿Qué sensación te ha causado? Nos ha detallado un poquito, Margarita, el formato de trabajo, pero seguramente sin vuestra participación esta encuesta de edad 2020 no sería la misma. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todas y a todas las personas e instituciones implicadas en la encuesta y en este conversatorio.
Has dicho dos mentiras, José Manuel. Una que soy joven y otra que soy un súper experto. Pero bueno, está bien, las dos me gustan. Sí, la verdad que el grupo de trabajo de apoyo al INE nació allá por el 2006 o 2007 porque el INE ya tuvo la sensibilidad de apoyarse en personas expertas del sector en las tres encuestas posteriores al 86, que son 99, 2008 y 2018. Perdón, 2020, y parte de los que estábamos en el grupo de trabajo de esta encuesta veníamos también del grupo anterior, o sea que en el INE estamos como en casa, la verdad. A veces tenemos demasiada confianza, incluso. Y sí, la verdad que hemos estado muy cómodos, nos han escuchado pues prácticamente todo lo razonable y a veces lo irracional que tiene que ver con esto de pedir información, porque somos insaciables. Es verdad que hay algunas cosas muchas cosas que han podido atender y otras que no han podido atender, pero también en esto a mí me gusta hacer una distinción entre los colegas, porque yo considero colegas a Margarita y su equipo, ellos muchas veces entienden las cosas que estamos pidiendo y a veces pues no es posible, ¿no? Por limitaciones presupuestarias, por prioridades estratégicas de la casa, en fin, que tampoco son responsables, ¿no? Así que a mí me gusta mucho siempre distinguir entre el personal técnico implicado en la elaboración de la encuesta y otras personas o imponderables, digamos, relacionados con limitaciones que muchas veces no dependen de ellos, ¿no? Así que siempre me gusta hacer esta aclaración. El trabajo del grupo ha sido intenso, nos hemos llegado a reunir yo no sé cuántas veces, calculo así que unas 18 o 20 veces, es posible que alguna más. Hay registro de todas las reuniones y, bueno, con periodos de intensidad alta. No siempre con la misma frecuencia, pero en los periodos, digamos, más intensos, pues yo creo que una vez al mes o incluso cada 3 semanas en alguna ocasión. También es verdad que el trabajo no ha terminado. En esto, aunque soy el último en hablar, me ha quedado una primicia, que es que todavía falta el cuestionario, la oleada, digamos, de personas con discapacidad en centros, en hogares colectivos, en residencias, etcétera, que el INE está trabajando y nos consta porque también nos ha consultado al grupo, seguimos colaborando con ellos en esta tarea y que el resultado de esta encuesta incrementará muy previsiblemente esta cifra de personas con discapacidad, igual que pasó en 2008, que el dato de personas en hogares fue casi 4 millones, 3 millones 800 y pico mil, pero luego se detectaron 270.000 más en centros y eso hizo pasar la cifra de los 4 millones. Ahora estamos en 4.300.000. Yo supongo que además con el envejecimiento de la población, etcétera, probablemente nos acerquemos a los 4.600.000 o 650.000 personas con discapacidad en España. Y la colaboración con el INE, por tanto, sigue en este sentido de la encuesta de hogares. Perdón, de centros. ¿O cuándo se puede empezar a trabajar en ella? El trabajo de campo yo creo que está empezando ahora y bueno, no es tan largo como el de la encuesta de hogares y yo creo que no tardaremos mucho en tener información sobre el resultado. Es verdad que son cuestionarios distintos, oleadas distintas, pero que los datos se pueden acumular porque forman parte de la misma operación. Claro. Margarita, ¿nos puede decir aquí algo? ¿Cuándo podemos conocer esta segunda oleada, estos datos de los centros de las personas internadas en residencias en otros lugares, que no sea su domicilio? Bueno, Agustín ha comentado que ya se ha iniciado la recogida y no es así. Bueno, que está por iniciarse. Está por iniciar. O sea, tenemos previsto salir a recoger. La recogida va a durar como 3 o 4 meses y a final de este año. Tenemos que pensar en cómo solucionar un potencial problema, que es cómo entrar en las residencias. El tema de la COVID... la epidemia, bueno, pues ha hecho que las residencias sean muy cautelosas
a la hora de tomar contacto con los residentes. La entrevista en este caso tiene que ser sí o sí personal, porque son personas, en 2008 en los centros, en las residencias de personas mayores, creo que el porcentaje de personas con discapacidad rondaba el 95%, o sea que son personas vulnerables. Hay que hacerles una entrevista y bueno, pues está por ver todavía cómo va a ser la recogida. Estamos trabajando en ello, ya tenemos los cuestionarios, ahora mismo estamos intentando mejorar el directorio de los centros y en cuanto lo tengamos disponible saldremos. O sea que estaría para, no sé, el año que viene por estas fechas, para conocerlo. Para 2023, sí. Sí, pero digo, por estas fechas, en 2023. En torno al verano, más o menos. Sí, de cara al verano, sí. Sí, sí. Agustín, has dicho que echabas de menos algunas cuestiones que por temas presupuestarios, por temas de política del INE, ¿qué es lo que te hubiera gustado incluir que no se ha incluido en la encuesta? Pues mira, primero voy a empezar por lo ideal, y lo ideal es que no fuera necesario hacer la encuesta. Y además creo que en esto Margarita y yo y todos coincidiremos, ¿no? La encuesta es una operación estadística muy compleja, muy cara, consume muchos recursos, pues porque la población con discapacidad es una población grande, de unos 4 millones y pico de personas, pero muy dispersa en la sociedad, que hay que localizarla cuesta mucho, y luego las necesidades de información son grandes porque es una población oscurecida en las encuestas y por lo tanto hay que preguntarles muchas cosas cuando se les hace la encuesta, ¿no? El avance llevado al máximo del uso de registros y de la inserción de preguntas sobre discapacidad en todas las encuestas nos llevaría a lo más inclusivo, que sería, como en cualquier otro aspecto de la vida, la inclusión es estar allí donde están los demás y no en sitios especiales, ¿no? La encuesta no deja de ser un sitio especial, muy útil, la necesitamos, no tenemos otra fuente y es genial, ¿no? Pero lo ideal sería en un futuro que no tuviéramos que hacerla, ¿no? Esto sería lo ideal. Sobre cosas positivas que tiene respecto a otros años, por supuesto, el esfuerzo grandísimo que se ha hecho en diseño universal, muchas más personas con discapacidad han podido contestar la encuesta sin intermediarios. El INE ha hecho un esfuerzo grande en adaptar sus sistemas para que personas con discapacidad, no solo intelectual, sino también de la audición, de la movilidad, de la visión, pudieran contestar. Y esto es algo que es muy de agradecer desde un punto de vista de discapacidad. El esfuerzo que han hecho a la hora de proveernos el microdato, porque sé que esta es una sesión orientada a la divulgación y esto desde un punto de vista de divulgación interesa poco, pero también es verdad que para explotar la encuesta al máximo necesitamos hacer el microdato y ahí el INE yo creo que ha dado un paso importante dándonos diferentes formatos, las matrices muy bien preparadas, muy bien explicadas. Creo que eso ha sido una cosa a agradecer. Cosas que yo echo de menos, bueno, la muestra es más pequeña, es mucho más pequeña. Esto es una cuestión que tiene que ver pues con políticas que van más allá de las decisiones técnicas, ¿no? El INE apuesta por encuestas de representación autonómica, no provincial. Esto lo que hace es reducir las muestras y esto en el caso de la discapacidad nos supone un problema porque, claro, las personas con discapacidad tienen en común prácticamente nada más que se encuentran en una situación de discapacidad, ¿no? Luego hay mucha diversidad y cuando queremos segmentar la información, pues por ejemplo, mujeres con discapacidad intelectual en el medio rural, pues si empezamos a segmentar la información nos quedamos sin muestra, mucho antes que en 2008 que teníamos una muestra más grande, ¿no? Entonces yo aquí sí veo un problema, la reducción de muestra. Esto es algo que hemos discutido mucho en el grupo de trabajo, que hemos discutido mucho con el INE, que hemos intentado sensibilizar sobre este tema, pero bueno, no ha sido posible. Y el otro es el periodo transcurrido, ¿no? La encuesta debió hacerse antes, es verdad que bueno, ha habido problemas derivados de presupuestos, de crisis económicas, de pandemia, de un montón de imponderables, pero la verdad es que una cadencia de una década de oleada a oleada, al menos eso hubiera sido interesante, pero bueno, es algo que ya no tiene remedio y tampoco tiene mucho sentido llorar sobre la leche derramada. El trabajo ha sido, Sabina, tan extraordinario que no solo el grupo de expertos se ha implicado, sino que las propias personas, ¿no? Los encuestadores que hacían esa encuesta han recibido una formación para conocer
a las personas con discapacidad un poco más detalle, cómo podían hablar con ellas, cómo podían tratarlas, ¿no? Correcto. Está relacionado con lo que ya se ha hablado, ¿no? Con el diseño universal que ha apuntado Agustín de la operación y con la intensidad en intentar que en el mayor número de los casos sea la propia persona con discapacidad la que contestase, ¿no? al cuestionario. Y para eso, lógicamente, era muy relevante que los encuestadores supieran un poco identificar situaciones y dar respuesta un poco a posibles situaciones, ¿no? que podían impedir ese objetivo, ¿no? Sí, claro, porque hay una persona ciega, una persona sorda, una persona que va en silla, una persona con discapacidad intelectual, es decir, que el colectivo es muy variado. Exacto, exacto. La diversidad, lo que decía Agustín, ¿no? O sea, prácticamente cada persona, ¿no? tiene un mundo. Características diferentes. Me ha gustado lo de Agustín, eso de que en el futuro la encuesta no solo sea de discapacidad, sino que sea una encuesta general, que haya personas con discapacidad como hay otro tipo de personas de la sociedad, ¿no? Bueno, esto es... Claro, ese es nuestro objetivo, sí, que no sea necesario hacer cosas especiales para personas con discapacidad. Y las encuestas, pues pasa lo mismo, ¿no? Si tomamos información relevante sobre discapacidad en cada encuesta que se hace, pues no necesitaríamos hacer una encuesta especial, ¿no? Claro. Ahí sí quería apuntar que bueno, en eso se está. Es decir, desde el INE, desde la dirección del INE, hay una estrategia clara no solo para la discapacidad en general, sino el aprovechamiento de los registros administrativos para la generación de la información, ¿no? Vivimos en la sociedad de los datos, claro. y la administración pública es una gran poseedora de datos, ¿no? Con lo cual, todo lo que permite la tecnología en cuanto a trabajar con registros administrativos puede, pues como decía Agustín, ¿no? En un momento dado eliminar operaciones específicas, ¿no? que tienen una carga tanto para los informantes como para las arcas públicas. Y ahí, bueno, es muy importante que en el INE, por ejemplo, en su principal organismo o órgano colegiado consultivo, que es la Comisión Permanente, la Fundación ONCE tiene presencia en poder informar las operaciones que se van realizando, y ahí es un trabajo, ¿no? Ese es un trabajo más del día a día, ¿no? De que en cada reunión, pues aquellos proyectos estadísticos que se presentan se puedan informar y se puedan proponer mejoras para que cada vez podamos nutrirnos de más información en proyectos más específicos, ¿no? Que contemplen la variable discapacidad, y dar de esa manera cumplimiento al mandato de la Convención en su artículo 31 del compromiso de los Estados con facilitar y poner a disposición información sobre discapacidad, ¿no? Margarita, ¿eso será posible algún día? ¿Margarita? Sí. Claro que es posible. Lo que pasa que yo, si hay información administrativa sería lo ideal, pero la edad lo que está investigando es la percepción que tiene la persona sobre su situación, y hay mucha información que no es posible extraerla de un dato administrativo. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado en la edad la base estatal de personas con discapacidad, es decir, aquellas personas que tienen reconocido legalmente el grado de discapacidad. No coincide con las personas que en la encuesta nos han dicho que perciben discapacidad. ¿Por qué? Pues porque esas personas han podido no solicitar la valoración, o aun habiéndola solicitado, bueno, pues los criterios de valoración han determinado que esa persona legalmente no tiene por qué reconocérsele el grado de discapacidad, y a efectos de nuestra encuesta esa persona se siente con discapacidad. Por lo tanto, a mí me parece un poco complicado el prescindir de la encuesta. Desde luego sería lo ideal. También digo que, y lo he comentado antes, que prácticamente en todas las encuestas sociales que hace el INE se está introduciendo la variable discapacidad. Y como dice Sabina, y además es que es ella la persona que en el Consejo Superior de Estadística, cuando hacen los informes, recomienda introducir la variable discapacidad. Por ejemplo, en la estadística de bibliotecas, antes la hacía el INE, ahora ya la responsabilidad ha pasado al Ministerio de Cultura, pero colaboramos con ellos.
y sé que en las próximas ediciones se va a meter información sobre accesibilidad en las bibliotecas. Es decir, que cada vez más en cualquier operación estadística se va a tratar y se está tratando ya el tema de la discapacidad. Y por poner un ejemplo que a mí me pareció interesantísimo, el INE hizo en 2014 y en 2019 la encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios. Ahí se les preguntaba por inserción laboral. ¿Qué hicimos? Cruzamos con la base estatal de personas con discapacidad y podemos saber por qué áreas de estudio se decantan las personas con discapacidad respecto a las áreas de estudio por las que se decantan las personas que no tienen discapacidad. Se observan algunas diferencias, se ve cuántos graduados universitarios tienen discapacidad, es decir, eso ya lo estamos haciendo y espero que cada vez lo hagamos más en el resto de operaciones. Bueno, Sabina, hemos presentado esta herramienta, estos 3 puntos concretos. ¿Va a haber más áreas temáticas en el futuro? Cuéntanos. Sí, por supuesto. Bueno, ahora ya se pueden ver en la herramienta que ha presentado Luis de visualización las 10 áreas temáticas que están identificadas y ahora mismo tienen contenidos estas 3 de las que hemos estado hablando, pero efectivamente vamos a llegar a esas 10 y la idea es que bueno, pues a partir del mes de octubre aproximadamente, ¿no?, ya esté todos los contenidos y yo creo que hay apuntar una cuestión muy interesante que me parece que es el que la herramienta de visualización dentro de Odismet permite tener el dato al alcance del bolsillo. Quiero decir que todos llevamos el móvil en la mano. Claro. Y está diseñada para que puedas, lógicamente algunos gráficos a lo mejor se ven mejor en un navegador, ¿no?, pero se puede perfectamente, ¿no?, llevar el dato en el bolsillo, ¿no?, en tu móvil y poder obtener esa información. Y esto lo relaciona un poco con un poco la aspiración, ¿no?, a que esta herramienta, ¿no?, que estamos poniendo a disposición sirva para algo que ya se ha apuntado también, ¿no?, que es que haya una mayor concienciación y un mayor conocimiento general por parte de la ciudadanía de lo que es la discapacidad, ¿no? Y yo creo que herramientas como estas, que son atractivas, que presentan, como ha bien explicado Luis, de manera muy sencilla para personas no expertas, ¿no?, es una contribución, ¿no? Lógicamente siempre va a haber gente que no le guste Claro. desenvolverse con datos, ¿no?, y no le va a resultar atractivo, pero yo creo que vivimos en un mundo en el que la inmediatez está ahí y que, bueno, pues pienso, por ejemplo, pues que en una reunión, por ejemplo, en una comunidad autónoma en el que estén hablando, por ejemplo, pues de cómo implementar políticas para que las niñas o las jóvenes, ¿no?, accedan más a formación tecnológica, pues se puede perfectamente decir, oye, bueno, ¿y cuántas niñas, mujeres con discapacidad tenemos en tal comunidad autónoma, Extremadura, entre tal edad y tal edad, para que esas políticas, ¿no?, haya una actuación más de nicho, ¿no?, de decir, bueno, y en la discapacidad esto cómo lo podemos aplicar, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto y el hecho de esta inmediatez es un tema muy relevante, ¿no? Agustín, qué importante es, no solo para los expertos como sois vosotros, de conocer con detalle al colectivo de personas con discapacidad, sino, como decía Sabina, que cualquiera puede utilizarlo a la hora de elaborar políticas públicas en cualquier lugar, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central, y sobre todo ser conscientes de una realidad, ¿no?, que a lo mejor si no la viéramos en la estadística, pues no seríamos conscientes de, como digo, de esa trascendencia que tiene, ¿no? Sí, la política sin datos no se puede hacer. Toda iniciativa política requiere una planificación presupuestaria, una planificación de medidas y las encuestas son fundamentales para esto. Es verdad que los registros también nos ayudan a conocer, pues, la dimensión de una población, ¿no? Pero incluso el propio registro de discapacidad, el certificado de discapacidad, la encuesta nos ayuda a conocer sus limitaciones, ¿no?, porque la encuesta nos detecta personas en situación de discapacidad que no tienen el certificado. Así que desde algo tan básico como encontrar personas que no están siendo objeto de sistemas de apoyo básicos como el propio certificado y que además siempre se concentran en las mismas poblaciones, ¿no?, pues,
mujeres, mayores, en fin, situaciones más de pobreza, de más desconexión, de menos relación, de menos protección con la administración en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, la encuesta nos sirve para esto, para detectar las limitaciones de nuestras propias políticas y para diseñar políticas nuevas. Nos pasamos el tiempo, y esto ya pasó en el 99, pasa en el 2008 y pasará, pues ya está pasando en 2022, nos pasamos el día extrayendo datos para personas, instituciones, organizaciones, ONGs, empresas incluso, instituciones públicas, que nos piden obtener información de la encuesta. Claro, aquella información que requiere un poco más de elaboración y que, por supuesto, los sistemas de divulgación, como el que nos ha presentado hoy Odismet, o incluso el propio sistema del INE, que también tiene un buen menú de tablas y gráficos que se pueden consultar en la web de la encuesta, pues a veces se quedan cortos, y esto es normal. Por aquello, precisamente, que decíamos también de la especialización, ¿no? La población con discapacidad es una población muy diversa, muy heterogénea, y claro, no se puede tener tablas ni gráficos para todo, ¿no? Y eso requiere utilizar microdatos, requiere explorar la encuesta, requiere explotarla de otra manera, y estas peticiones se acumulan. Y es verdad que la encuesta ahora lo que nos permite, pues, es esa sensación que teníamos ya en los últimos años de que, claro, trabajar con datos de 2008 pues estaba muy bien, porque la encuesta de 2020 nos viene a confirmar que en las grandes magnitudes, la distribución por edad y género, en la influencia del envejecimiento, la distribución territorial, en las grandes magnitudes la población con discapacidad es una población relativamente estable. Por lo tanto, para esas cosas, incluso la vieja encuesta 2008 nos servía, pero desde luego actualizar la información pues es muy necesario para hacer las políticas correctamente. Y hay un detalle que no conviene olvidar, y es que, igual que en 2008, el trabajo de campo de la encuesta que se hizo en 2007, pues se hizo en un contexto que entonces era económicamente muy favorable, ¿no? En 2007 estábamos a punto de despeñarnos por una crisis, pero todavía no lo habíamos hecho, ¿no? Éramos un país rico. Y eso se veía también incluso en los apoyos que recibían las personas, que a veces estaban incluso por encima de las expectativas, o el nivel de empleo, de inserción laboral, ¿no? Que tiene que ver también mucho con la dinámica económica. Pues esta encuesta se ha hecho entre 2020 y 2021, el trabajo de campo, en plena pandemia, ¿no? Y eso también nos introduce sesgos que, por supuesto, el INE no tiene ninguna responsabilidad tampoco, ¿no?, de las pandemias, pero sí conviene tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de interpretar los datos, ¿no? Pues había más gente en casa, y la población con discapacidad es una población de riesgo en muchos casos, más confinada que otras, ¿no?, menos activa, menos participativa, con menos relaciones sociales, con menos, a lo mejor, servicios de apoyo, también en un contexto de crisis económica. En fin, las encuestas nos sitúan a la población en el momento en el que se hace la encuesta, y este trabajo de campo 2020-21 pues lo vamos a utilizar en los próximos años en ese contexto, ¿no?, en un contexto de pandemia. Una foto sí, perfecta de la vida. También tiene estas fotos, ¿no?, del momento cuando se produce. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque podríamos seguir, seguramente tendremos otro encuentro cuando tengamos más áreas temáticas dentro de esta herramienta. Y agradecer especialmente al CERMI por ayudarnos a organizar este encuentro, a Fundación 11, y también al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para, como digo, tener estos datos, ¿no? Ahora yo animo también a mis compañeros periodistas, ahora que trabajamos tanto con el dato. Correcto. Yo creo que esto es una herramienta muy buena para poder utilizarla, para poder focalizarla en periódicos más locales, radios locales, televisiones locales, y que seguro que pueden tener mucha información en esta página de Odismet, y también, por supuesto, al Instituto Nacional de Estadística. Nada, aquí ya me queda solo agradecer a Luis Cayo Pérez Bueno, a Jesús Martín Blanco, a Luis Enrique Quífez, a Margarita García Ferruelo, a Agustín Cuete y a Sabina Lobato, que habéis estado con nosotros. De verdad, muchas gracias, y nada, seguiremos muy pendientes de las encuestas, de los trabajos y, por supuesto, de la discapacidad, de las personas con discapacidad. Ustedes, nada, hasta un próximo encuentro informativo aquí en SER Media.